El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando no hubo lluvia en el cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, continuamos la lectura del domingo pasado, en donde aparentemente Jesús, habiendo dicho este comentario con el que comienza hoy día el Evangelio, esta escritura se cumple hoy, parecía que todos aprobaban, como también dice hoy día, su palabra, y estaban entusiasmados con lo que había dicho, aunque sea muy sintético. Sin embargo, empiezan a murmurar. Y esta murmuración es en torno a que cómo va a decir estas cosas si es el hijo de José. Entonces, para que pueda demostrar que es un gran tipo, el enviado de Dios, el que ha hecho milagros en Cafarnaúm, que los haga aquí. Este supuesto está hecho por Jesús a partir justamente del comentario. Este no es de los nuestros, no es del barrio, no es de nuestro pueblo, no lo conocemos ya. Inclusive hay otras frases en el Evangelio, en varios evangelios, ¿no? ¿Puede de Nazaret salir algo bueno? Y es que, hermanos y hermanas, todos tenemos la costumbre, porque es normal y además está en la encarnación, que Dios, al hacerse hombre, se hace de un pueblo también, se identifica con nosotros. Nosotros también, los peruanos, tenemos esas frases, ¿no? En Trujillo nació Dios, ¿no? Dios es peruano, decimos, ¿no?
El problema de esas frases, que son bonitas porque nos muestran cómo se identifica el Señor con nosotros para llevarnos y conducirnos a un camino nuevo, el camino de la esperanza, el camino de la fe, simultáneamente corre un riesgo. Y el riesgo es que domestiquemos a Dios. Domesticar significa hacerlo de tal manera a nosotros que ya no existe otra posibilidad que nuestro Dios. El Dios de nuestro grupo, de nuestras costumbres, de nuestra manera de vivir. Y si se produce algo nuevo, ¿no?, todos nos hacemos de la vista gorda. Y justamente lo que Jesús trata de hacerle comprender a su propio pueblo es que la única manera de entrar en relación y dejarse amar por Dios es dejarnos introducir en la apertura a la novedad de este Dios que entra en nuestra historia, se encarna, pero simultáneamente es libre. Es un Dios absolutamente libre que escoge siempre un punto siempre inusitado, no previsto, pero que tampoco es una sorpresa arbitraria. Se trata de la sorpresa de que es un Dios que nos habla siempre desde los marginados, desde los últimos, desde las fronteras, desde los márgenes. Por eso es que la semana pasada comentamos que Dios nos está hablando a través de todas las poblaciones perjudicadas y toda la naturaleza maltratada a consecuencia de la expansión del petróleo, por ese descuido negligente que ha habido. También nos habla desde aquellos que en la selva, las comunidades indígenas, sufren todos los días este problema y es mucho más grande que el que hemos vivido últimamente en Ventanilla. Dios nos está llamando desde el sufrimiento de los demás. Y es genial cómo en los últimos años hemos aprendido a salir de nosotros mismos e intuir que hay una novedad de la vida cristiana que atiende al llamado de Dios desde los márgenes, desde eso que el Papa llama las periferias existenciales, por las cuales hoy día celebramos también a los salesianos que se fijaron en los jóvenes del mundo y que empezaron a abrirles las puertas de la iglesia. Y hoy día también mencionando al RIMAC y a la Victoria, que hace 102 años fueron recién constituidos distritos, nosotros también sabemos que allí los márgenes de nuestra ciudad están presentes fuertemente. Por eso es que Dios, en tiempos del profeta Elías, cuando el cielo se cerró por muchísimo tiempo, cuando alguien necesitó estar, podríamos decir, atento al Señor y creer en Él, se le presentó no a las viudas que estaban en Israel, sino a la viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Eso es en la frontera con Israel, en el norte, es el puerto de Tiro y de Sidón. Y también a Naamán el sirio, que era un gobernante leproso, pero que con un acto de humildad acepta ir a bañarse en las aguas del Jordán y cura su lepra. Una persona marginada, que si bien era poderoso en su tierra, era marginal a Israel. ¿Y cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que Dios nos habla siempre desde donde menos pensamos, con lo cual nos recuerda que cuando tenemos una herida y un problema grave, Dios siempre está escondido allí. Y nuestra fe tiene que saber situarse, movilizarse, cambiar, estar atenta, no fijar ni domesticar a Dios de una manera en que solo nos habla en nuestras costumbres, incluidas las cosas que solemos hacer en la iglesia, porque muchas veces en una situación difícil tenemos que cambiar de formas para encontrar el fondo, que es el llamado del Señor en persona. Por eso el Señor es un profeta, porque el profeta ya en los antiguos tiempos estaba como concebido antes
de nacer. Antes de que te formaras en el seno materno, yo te constituí profeta de las naciones, le dice a Jeremías el Señor. Y todos como cristianos somos bautizados, ¿no es cierto? Y cuando nos bautizamos tenemos esos 3 munus que están aquí, son 3 carismas, ¿no? 3 cualidades que recibimos, que están aquí representados en la misa más antigua que ha tenido la Iglesia, que es la que celebramos ahora. El carisma, el don de ser pastores, el carisma de ser sacerdotes, que hemos de sacrificar como Jesús nuestras vidas, y el carisma de la profecía. Todos los católicos, los cristianos, hemos recibido esos 3 carismas, esas 3 cualidades, y todos entonces somos profetas evangelizadores, y como dice nuestro lema del plan pastoral, todos somos discípulos y misioneros en salida. Y algo que tiene este año de reflexión con el Evangelio de Lucas y el camino de Jesús en el Evangelio de Lucas es ayudarnos a educarnos todos como profetas evangelizadores. Y para eso tenemos que partir de una cosa fundamental. Han visto que Jesús dice, estas escrituras se cumplen hoy, pero antes he dicho, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Está diciendo, se cumplen hoy a través de mi presencia. De tal manera que todos en Cristo, de alguna manera tenemos que personalizar la fuerza de Cristo, su Espíritu en nuestro ser, y ser profetas siguiéndolo a Él según ha sido Él profeta. Y Jesús es un profeta muy especial, porque no dice palabras solamente, sino Él es la palabra. Esa palabra que permite en todo momento sacarnos del encerramiento, de la esclerosis, de eso que el Papa ha llamado la rigidez. Y esto es una cosa muy seria porque en todo el mundo tenemos el peligro de que ante una situación tan nueva, tan difícil, tan compleja, tan novedosa como la que estamos viviendo en el mundo, todos digamos, todo tiempo pasado fue mejor, entonces me parapeto en el pasado. Es verdad que hay muchas cosas en el pasado de nuestra Iglesia que son gloriosas, pero ¿cómo podemos vivir pensando en que todo tiempo pasado fue mejor y que ese pasado de gloria va a ser más glorioso si es que lo detenemos? La gloria viene de que la Iglesia en diversos momentos afrontó las novedades del mundo y supo reconocer a Dios en medio de ese mundo, no por moda, sino por actualización real de la presencia del Señor en nuestras vidas, que la hacemos sacramentalmente en cada domingo, en la misa, pero y significa que Dios está viviendo hoy en las circunstancias que nos acosan y que tenemos necesidad de salir de ellas. Por eso, refugiarnos en el pasado es algo así como refugiarnos en nuestra zona de confort, en lo fácil. Lo difícil es lo que viene para el futuro. El Papa decía en la Navidad al cuerpo diplomático, la Iglesia tiene un pasado glorioso, pero ¿tendrá un futuro también glorioso? Seguramente que lo tiene por la fe en Jesús, pero según vamos marchando con la manera como nos comportamos, de repente tenemos un futuro tenebroso. Y entonces eso es lo que hay que juntos tratar de evitar, de que tengamos un presente y un futuro tenebroso. Y para eso tenemos que estar atentos a las exigencias de nuestro hoy, para responder todos a la inspiración de Dios en el momento actual, que nos llevará a cosas muy diferentes a las que normalmente hacemos. Lo digo porque hoy día el Papa mencionó, a veces le pedimos a Dios milagritos, ¿no? Porque estamos acostumbrados que es el Señor de los milagros. No dijo eso, no dijo esta palabra Señor de los milagros, pero habló de los milagritos. Y es verdad que a veces hemos domesticado, Señor, yo te puse una vela, yo me fui a tu procesión, o por lo menos la seguí virtualmente. Pero ¿dónde está pues lo que me tenías que dar? Y la religión no es un negocio. Dios nos ama y nosotros tenemos que ver, gracias a que nos ama, cómo nos sigue amando, inclusive en las cosas muy difíciles que vemos. Por eso, hermanos y hermanas, todos vamos a ponernos en movimiento
de evangelización. Yo soy un profeta evangelizador en salida. Y esto no debe ser solamente para algunas personas, los seminaristas, los sacerdotes, el obispo. Cada uno de nosotros, no solo en nuestras parroquias, sino también fuera de las parroquias. Y estamos viendo cómo hay iniciativas tan lindas para salir adelante con imaginación. Esa semana me gustó mucho que los niños, viendo todo el derrame que había habido, los niños de Ventanilla, se cortaban el pelo en cantidad para poder ayudar también, porque parece que ese es un método también para evitar que haya, evidentemente hay que hacerlo técnicamente, ¿no? Pero es bonito porque los niños están pensando en la solución de los problemas, en ser responsables de lo que pasa. Y también nos duele mucho la irresponsabilidad que hay para no reconocer errores en muchas personas y pensar que solo lo que ellos quieren, buscan caprichosamente, eso es la solución de todo. Eso es muy grave, especialmente en las altas autoridades de nuestro país. Nosotros podemos cometer errores, pero nosotros no podemos sacralizar el error diciendo que mi interés es la solución de los problemas. Los problemas o los solucionamos todos o no tienen solución. Por eso, hermanos y hermanas, Dios quiere nuestra salvación, no solamente de nuestra alma, también de nuestro cuerpo y también de nuestro país y nuestra sociedad y de nuestra historia. Y quiere, por lo tanto, que sepamos escucharlo, sepamos acogerlo humildemente como Naamán el sirio. Y hay una cosa muy linda en este texto. Cuando quieren despeñar a Jesús, los de su pueblo, porque están rabiosos y no hace espectáculo, ¿no? Tú eres nuestro y no nos haces no lo que queremos. Ya están por despeñarlo y dice que el Señor pasa en medio de la gente y sigue su camino. Esta imagen es muy linda porque tiene que ver con una cosa que está en el Evangelio de Lucas. No he venido a traer paz, sino división. No la paz de los cementerios, ni la paz de las componendas, sino la definición de las personas. Pasa en medio. Y hay una frase del Evangelio, de la carta a los hebreos que dice, si Jesús es la palabra, ¿no es cierto? Dice, la palabra de Dios, o sea, Jesús, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las junturas y el espíritu, y todo queda claro ante aquel al que debemos de dar cuentas. Hermanos y hermanas, gozosamente dejémonos atravesar por la palabra del Señor, por esa espada que nos define, que nos hace personas comprensivas en el amor y simultáneamente firmes en la esperanza. Que Dios los bendiga y nos haga a todos evangelizadores. Este evangelio y este evangelizador fracasó esta vez y fracasará también porque lo matarán en la cruz. Pero este evangelizador, que es el Hijo de Dios, nos va a resucitar si sabemos acogerlo y dejarnos atravesar por su espada, como lo hizo María, que se dejó atravesar el alma.